Bueno, empezamos, si les parece, gente, así, Dale. gente, así le damos el horario. ¿Querés contar un poco a la ciudad de las mateadas? Arranca No, vos. ¿querés contar vos lo de las mateadas? Ah, Ian puede contar lo de las mateadas, que sería Laura ahora. Yo Dale. lo único que les anticipo es que en el edificio tenemos señal intermitente. O sea, puede entrar Wi-Fi, puede salir y entrar datos. Ok. Se puede entrecortar, digamos. Ah, ok. Vos fuiste ahí porque Yo acá quisiste. estoy. Vos te fuiste a vivir ahí porque quisiste, Sandy. Eso te pasa por estar en el no es chat. capital. No, no sé. ¡Ah, Adrián! ¿Qué haces, Adrián? Adrián, mirá. Tenemos Un capo, Adrián. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Acá Adrián? andamos bien, ¿Todo ¿vos? bien? ¿Ustedes cómo ¡Oh, andan? Hola. Marcelita! Marce. Marche. Bueno, ¿querés contar vos y empezamos? Dale, sí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y bienvenidas. La idea de las mateadas que tenemos usualmente los segundos domingos, aunque ahora, bueno, con Flavio todo se multiplica. Con Pizzería Rapizardi. Pizzería Tenemos mucha idea de hacerlo más seguido. Y bueno, las mateadas es eso, ya sea que haya un mate o un agua o nada. La idea es tener un momento descontracturado, como verán, charlar un ratito con diferentes dinámicas y poder compartir todos horizontalmente. Obviamente que sea un espacio seguro para compartir de corazón desde el lugar donde uno quiere. Eso, y tener un espacio todos juntos. Así que muchas gracias a todos, por apartar unas horas del domingo, así nos deprimimos juntos. Ay, qué horror. La idea no es deprimirse. Bueno, no, la idea es tener una hora y media. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Es como ustedes saben, nosotros somos una comunidad de fe, pero además de comunidad de fe, cada uno de nosotros y nosotros y nosotros hacemos otras cosas. Y como uno de los temas que siempre nos preocupa cuando hablamos de fe inclusiva es la posibilidad de pensar comunidades de fe inclusiva y volver también a discutir cosas que vamos a ir haciendo con el tiempo, digamos, esto de qué significa una fe inclusiva, inclusión a qué llamamos comunidad, a qué llamamos comunión, a qué llamamos convivencia. Y a partir de esas charlas que fuimos teniendo, como nosotros pensamos que fe y razón no son caminos que van por separados, todo lo contrario, digamos, son caminos que van juntos, pues propusimos hacer un encuentro de un tema que siempre en nuestras comunidades es muy complicado. La dinámica es abierta, ¿sí? Cuando quieran pedir la palabra, piden y charlamos. Hay un PowerPoint para disparar una serie de cuestiones. El tema de la diferencia, de la disidencia, de la diversidad, se ha convertido al interior de muchas comunidades de fe en serios problemas, ¿no? Ya sabemos lo que piensan las comunidades de fe fundamentalistas. Mauro Espadafino ahí ya puso la bandera para que quede claro. Pero también no comunidades de fe, digamos, ¿no? Hay comunidades, uno puede decir, por ejemplo, Leol, la Escuela de Orientación Lacaniana, no acepta personas de la diferencia sexogenérica porque sus estatutos está así, no acepta personas de diferencia sexogenérica al interior de los cuadros de la Escuela de Orientación Lacaniana. Así que fíjense, dónde está a veces la ciencia, muy cerca de la religión, de ciertos fundamentalismos, ¿no? De ciertas religiones. Bueno, nosotros como comunidad de fe protestante decidimos como tener en este domingo de mateadas una charlita con algo que vamos a compartir un power. La idea es hacerlo en dos domingos para no llenarnos de concepto y para que tengamos una horita de mateada. Siempre es esto, una horita y media de mateada para dejar cosas picando. Y para poner en discusión voy a compartir pantalla. Crucen los dedos. ¿Dónde está? ¿No me encuentro? Picture. A ver si es esto. No, perdón, Denme un minuto. ¿Hay algo que quieras que comparta yo de lo que tenés ahí? Sí, me parece que no estoy encontrando. No estoy encontrando el. Ahí va. No, pero no está. El Power. Bueno, El Power fue. ¿Tenés ¿Lo abierto? tenés ahí el Power? Sí. Bueno, ponelo.
Espera. No sé por qué lo tengo abierto, pero no me lo acepto, no me lo lee. ¿Cuál podría ser una...? ¿Pudiste? Pará, bancame un segundo. ¿Ahí va? Sí, ahí va. Ampliar. Pará, bancame un segundo. Pará. Pibe, Si hay algo que me gusta es dar órdenes. ahora. Bueno, este es el logo. Es la parte del branding, ¿no? Estamos en la parte del branding. Bueno, queremos partir como de estas dos frases del Evangelio, y ustedes que dicen que soy yo, les pregunto a Jesús en Mateo 16:15, pero él queriendo justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Entonces, nos parecía que estas dos preguntas, la pregunta por quién soy yo y la pregunta por quién es el prójimo, son preguntas que van unidas, porque muchas veces cuando me estoy preguntando sobre mí mismo, en realidad me estoy preguntando por otros y otras que me constituyen. Digamos, nunca somos, lo vimos en la película Náufrago, ¿no? Cuando tuvo que poner una pelota como ser humano, no hay posibilidad de socialización, ni de identidad, ni de subjetivación sin otro u otra. El problema es que, el problema para algunos y la riqueza para otros es que ese modo en que nos convertimos en nosotros, en ese yo soy, o en ese yo seré, que sería la real traducción de lo que supuestamente Dios le dijo a Moisés, en ese yo seré aquello que, digamos, esas relaciones que voy haciendo, todas esas relaciones que pueden ser relaciones por el sí o por el no, porque a mí me constituyen tanto aquello que digo que soy como aquello que digo que no soy. En mí hay algo de violencia, ¿no? Ayer, en el seminario que yo doy sobre estos temas en la universidad, alguien me decía esto, ¿no? Decía, pero todos tenemos violencia. Yo decíamos, sí, todos tenemos violencia internalizada, pero esa violencia no es natural. Esa violencia es siempre una construcción de los no que decimos. Porque cuando yo digo yo soy tal cosa, estoy diciendo yo no soy tal cosa y tal cosa, ¿no? Y después les voy a contar algunas anécdotas divertidas de los años 80 y los 90 de cuando trabajamos con estos temas. Si querés vamos a la siguiente. Estos son temas que se han dado como sinónimos dentro de varios movimientos, movimiento sexogenérico, de diversidad sexogenérica, movimientos étnicos, movimientos sectarios, movimientos migrantes. ¿Qué palabra utilizar? Diversidad, diferencia, disidencia, desigualdad, ¿no? ¿Cuál es el término? ¿Qué implica cada término? ¿Qué interpela cada uno de estos términos cuando yo digo yo soy diverso, yo soy diferente, yo soy disidente o yo soy desigual? El tema de la desigualdad obviamente queda más en parecer que fuera de otro universo, pero vamos a ver que no es de otro universo, que es del mismo universo. Si uno analiza lo que producen las industrias culturales, y a eso decimos los diarios, el teatro, la televisión, siguen presentando, ahora sí pasa al próximo, la noción de diversidad, ¿no? Es decir, Buenos Aires diversa, yo soy diverso, Buenos Aires festeja a Senegal, la diversidad sexogenérica, gestionar la diversidad. Una pregunta, así vamos abriendo como un poco el micrófono y que no se convierta, que se convierta en la verdadera mateada. Digamos, ¿qué connotaciones tiene la noción de diversidad frente a otras que son las que pusimos, que fue diversidad, diferencia, disidencia y desigualdad? ¿Qué les parece cuando yo digo soy diverso? Digamos, ¿qué digo y qué no digo con esa frase? Y ahí apostemos. Yo creo que diverso es que tenés varias cosas. Como hay distintos tipos de algo, lo que vos quieras, no sé, depende del tema, pero que hay varios tipos distintos de eso. Ajá. Aunque yo pienso por ahí que decir diferente, yo soy diferente, es en comparación.
O sea, con respecto a otras cosas, yo tengo cosas que él no tiene y que el otro sí. Y así. Para mí me suena, por ejemplo, en diverso y diferente esa distancia. Ujú. Perfecto. ¿El resto? Sí, a mí me suena como un conjunto de diferencias. Un conjunto de diferentes. Sí. Ujú. Utilizaste otro. Bueno, fíjense, los dibujos no fueron elegidos al azar, los tiene una lógica. Esta es la bandera la bandera del orgullo, también la bandera cooperativa, pero también la bandera del Tahuantinsuyu, ¿no? del famoso imperio inca. Tahuantinsuyu significa las 4 regiones juntas. El concepto de diversidad tiende a mostrar esto, la idea de que hay sujetos puestos en un color, pero como una especie de pie de igualdad, ¿no? O sea, la diversidad tiende a tratar de definirnos, y cuando nos define nos enmarca en un universo de discurso donde nos otorga un color, y donde ese color está en igualdad con otros colores. Es decir, no hay entre los colores, fíjense, la misma proporción del rojo, del amarillo, del verde, me saltan los colores que no sé, mostaza, del azul, del violeta o del azul. Cada uno de esos sujetos que podrían ser representantes de comunidades en el paradigma de la diversidad, no hay entre ellos ningún tipo de conflicto, es como una especie de armonía preestablecida. Ahora, les pregunto, cada uno con su experiencia en su comunidad de fe, o en su comunidad familiar, o en su comunidad académica, ¿les fue fácil ser diverso? ¿Pudo ser diverso? No. ¿Por qué? A ver, Adrián. Y porque me parece que es como una amenaza, ser diferente o pensar diferente, no tratar de no seguir el dogma o la pauta, me parece que ese era amenazante. Entonces siempre te tratan de, ¿cómo te podría decir? Como de frenar o de apaciguar o de invisibilizar. Bueno, fíjate lo que dijo Adrián, no es casual que Adrián ponga la palabra diferencia. Es decir, el modelo de la diversidad es un modelo que nosotros, digamos, trabajamos en ámbitos de la ciencia, ciencia de la cultura, o como quieran llamarle, como un paradigma apaciguador, porque nos otorgan como un corralito, como un colorcito, vos quedate en ese colorcito, y nos venden una especie de fantasía o imaginario de que todos estamos a la misma altura como están acá cada una de las personas, en el corralito violeta, en el corralito rosa o en el corralito rojo. Cuando sabemos, quienes venimos de comunidades de fe o de comunidades académicas o de familia, que en realidad entre cada una de estas barras hay mucho ruido. No sé si alguno quiere contar alguna experiencia personal, o no. Pueden hablar de un tercero. Ahora todos vienen de comunidades de fe progresistas. Ahora vienen todos de la teología de la liberación. Marco Sánchez levantó la mano. Sí, a ver. Desde mi experiencia, que vengo de varias comunidades cristianas, he vivido esto de lo que es la diversidad. Diversidad, por ejemplo, participar en una comunidad como Segla o ICM, que era un rejunte de varias personas que venían de diferentes comunidades de fe, cristianos, evangélicos, pentecostales, metodistas, católicos, testigos de Jehová, y toda esa diversidad, digamos, en un solo lugar, en una comunidad, era difícil, pero yo creo que hago hincapié a lo que vos decías, de esto de qué difícil que es poder que cada uno siga siendo quien es, no imponer las ideas al otro, sino respetar lo que cada uno trae, sus backgrounds, su propia fe. Y bueno, lo que yo viví tanto en ICM como ahora en la Fundación Otras Ovejas es que esa diversidad se vive, digamos, en el día a día, que cada uno de los integrantes somos
como te repito, pentecostales, hay metodistas, hay católicos, hay bautistas, y lo bueno de esa diversidad es que, bueno, nada, hay un fin en común, pero que, bueno, somos distintos, o sea, somos diferentes, somos diversos. Me parece que por ahí sí tiene que ver con lo que vos estás mencionando. En mi cuestión particular de experiencia, lo viví ahí, o sea, yo llegar a una comunidad y decir, bueno, acá hay de todo, porque yo cuando primero pisé una comunidad de fe cristiana para gente LGBT a los, no sé, muchos años atrás, dije, no, esto es un rejunte de locos, porque la verdad que era como muy difícil entender. Y no te digo que fue fácil, ¿eh? No te digo que fue fácil encontrar una unión o un hilo conductor. A veces las disidencias o las diferencias se hacían muy notables, o uno decía, bueno, pero yo tengo la razón, nada, había que tratar de llevar un punto en común, y bueno, nada, avancemos para este lado, y bueno, pero lo de la diversidad, sí, la viví en carne propia y es una experiencia linda. Creo que cuando uno puede experimentar eso y llevar adelante un proyecto, está bueno. Así que nada, yo lo que viví, la experiencia fue muy enriquecedora, y bueno, lo que tengo para compartir es eso. Bien. Bueno, yo cuento mi experiencia, ya que decir eso, digamos, bueno, yo soy gay públicamente del año 1987, así que no, al lugar al que voy no puedo callarme, o sea, no puedo silenciarme. Entonces, obviamente, siempre hay dos que levantaron la mano, perdón. Los que levantaron la mano, bueno, cuento corto. Hay ámbitos en los cuales, cuando lo dije, la primera marca es una marca de sos diferente. Ahora, lograr una diversidad es difícil, porque lograr una diversidad es encontrar el mismo lugar que tiene el resto, por ejemplo, en el equipo docente, ¿no? Ahí está Juan Dacera, puede contar. Yo trabajé en el Pestalozzi Yule, pero cuando había que hacer los viajes a frontera, ir con niños y niñas, como eran Juan Daceras en aquel momento, a hacer el viaje solidario a fin de año, yo era el profesor hippie, el profesor buena onda, pero no dejaba de ser el profesor gay. Entonces, en algunos padres había como la duda de qué va a hacer este con los niños. Igual fui varias veces y nos divertimos muchísimo. Pero siempre, digamos, había respeto a la diversidad. Sí, es un colegio que Pestalozzi Yule hablaba de la diversidad, etcétera, etcétera. Pero en realidad había una marca de desigualdad. No se producía esa esa verdadera diversidad de convivencia entre distintos puntos. Adriana, había levantado la mano. Bueno, hola a todos. Hola. Yo, con respecto a mi experiencia acerca de la diversidad en la comunidad de fe, bueno, pertenecí a dos, una pentecostal y ahora estoy en una iglesia bautista. Y bueno, no, cero, viste que es como re fush, o sea, sos del diablo, así de una. Y bueno, si bien es como que está ese de que la iglesia, viste, hay que recibir a todos, cuando viene alguien que es distinto, está eso de ¿qué hace este acá? O sea, ¿no? Es lo que viví siempre, o sea, como que de palabras sí hay que como aceptar, pero cuando vas a la realidad está esa mirada que juzga, ¿no? Y qué sé yo, no sé, en la iglesia que estuve antes no pasó tanto de que por ahí venga alguna persona, qué sé yo, distinta, pero distinta en el sentido de que, no, de esto que estamos hablando. No pasaba, supongo que, no sé por qué, pero no pasaba. Pero por ahí, qué sé yo, venía alguien, no te hablo con respecto a la sexualidad, te hablo de venir medio mal vestido. Para lo que en ese momento se creía que había que vestirse para ir a la iglesia, ¿no? Obviamente. Venía alguien medio mal y ya estaba esa mirada. Y bueno, eso en la iglesia que estaba antes. En la de ahora, si bien dicen que no me pasó a mí personalmente, pero si bien dicen como que hay que aceptar a todos, supe experiencias de otras personas que por ahí dijeron, bueno, listo, yo soy homosexual, o no sé,
a mí, qué sé yo, me gusta tal cosa o quiero hacer tal otra, y hay una censura. Qué sé yo, te sacan del grupo o dejas de ser líder. Sí, podés seguir viniendo, todo lo que quieras, pero no sos más líder. Bueno, yo, no sé, toda la vida me crié con eso, pero bueno, ahora estoy como redescubriendo otras cosas y cuestionándome cosas, y bueno, por eso me interesa participar de este tipo de encuentros. En algunas cosas no tengo como opiniones claras o pensamientos redefinidos, pero justamente por eso estoy tratando de tomar este tipo de talleres y de charlas y de estos compartires. Gracias. Ahí Marco Sánchez dice, en algunas iglesias todavía se sigue hablando de varones y mujeres sentados por separado. Es increíble, pero pasa. Vamos a la otra, filmina, como dirían el presidente, transparencia. Disidentes. Ustedes vieron que ahora hay como el término que más se utiliza, la noción de disidencia. Fíjense que en la diferencia ustedes tenían como distintos colorcitos con una persona adentro, pero con una especie de igualdad. En la disidencia tenemos a alguien que da vuelta a las cosas, ¿no? O sea que hay como, bueno, yo no soy totalmente distinto, no quiero usar todavía la noción de diferencia para no pisarme y cagarme el truco, totalmente distinto de los que están al lado mío. Pero acá hay una pregunta que a mí me gustaría hacer, y es algo que se debate, ¿no? Y acá abro para que todos hablemos. Flor, estaría bueno si también vos podés contar un poco de tu experiencia ahora que estás incursionando en prensa y en política, digamos. El concepto de disidencia, hay un autor que me gusta mucho, se llama Ernesto Laclau, dice que puede ser complicado, ¿no? Es como, por ejemplo, hay un feminismo, que no sé si lo conocen, que es el feminismo TERF, o sea, el feminismo antitrans, que solo aceptan como mujer aquellas que biológicamente poseen, bueno. La noción de disidencia está bien porque lo que muestra es que no hay diversidad, que cuando alguien se presenta como distinto genera un movimiento en el grupo, genera una especie de escozor en el otro. El problema es si nosotros creemos que el modelo es la disidencia, porque Laclau decía, si nosotros vamos a trabajar por un modelo de diversidad, borramos el conflicto. Bueno, somos todos iguales, que a pesar de que somos todos distintos, somos todos iguales y siempre vamos a estar en paz, como una especie de armonía imaginaria. Pero si hablamos de disidencia, el problema es que si yo no tengo nada que ver con vos, y yo soy así, no hay diálogos, o sea, no hay posibilidad de establecer un diálogo social más amplio, no hay posibilidades de contaminaciones en términos de cultura, de política, de amistad. Entonces, termino santificando el status quo. Lo que decía en este punto Ernesto Laclau, decía, bueno, los separatismos disidentes terminan siendo conservadores, porque si yo soy disidente, absolutamente disidente, quiere decir que con vos no tengo nada que ver. Y el problema es que vivimos una dimensión de lo político, vivimos una dimensión que vivimos todos juntos. Hemos sido arrojados a la existencia por, no sé, algunos creemos que por Yahvé, otros creerán porque el Big Bang y la energía nuclear, o por lo que fuere, pero hemos sido arrojados a la convivencia forzosa, ¿no? al vivir en el mundo. Entonces, si yo digo, soy diverso, marco una distinción, pero no marco que esa distinción hace ruido. Nunca son cómodas. Nunca son cómodas. Ahora, si digo yo soy disidente, estoy rompiendo puentes. Y estoy manteniendo como pequeñas islas, ¿no? Un claro ejemplo son los feminismos separatistas, o muchos movimientos separatistas, que bajo la bandera de disidencia puede ser útil para marcar una crítica, pero ¿queremos vivir con una sociedad con disidencia? ¿Queremos ser disidentes de lo social? ¿Queremos vivir como disidentes? Pregunta. Abre quien quiera, ¿eh? Esto es una mateada. Primero habrá que definir disidentes a qué, ¿no? Disidentes con relación a qué. Si es ser disidentes de
del heterosis patriarcado, de acuerdo, si es ser disidentes de una cultura hegemónica que jerarquice, digamos, de acuerdo. El tema es que hay que definir, a veces cuando se dice disidente y no se aclara disidentes con relación a qué, ¿no? Disidentes con relación a que la heterosexualidad no se vea como una orientación sexual, sino como un régimen obligatorio, ¿no? Disidente al cissexismo, o al sistema con C, como se dice. Pero si está claro qué es la disidencia con relación a eso, sí. Bueno, fíjese, Mauro lo que dice, importante, se puede decir disidente de, y lo importante no está puesto en el concepto disidencia, sino en lo que venga después de la preposición de. Disidente de el heterosis patriarcado, ¿no? Sería como una disidencia relativa. Que eso yo digo que está muy bien, porque hay momentos que yo no estoy de acuerdo con esto. Cosa que desde la diversidad parece que podemos convivir absolutamente en armonía, pero desde un concepto de disidencia absoluta, el problema es santificarlo como el orden. O sea, disidencia absoluta en el sentido de que no acepto disidencia de, sino en el régimen de disidencia, ¿no? Como si viviéramos en islas, ¿no? Uno piensa muchas veces en modelos como Estados Unidos, vos podés ir de la mano con tu pareja del mismo género, sexo, o en un barrio, pero no pasa al Chinatown ni al Little Italy porque te van a cagar a golpes. Es decir, hay como... es un modelo guetizado, cosa que en nuestros países no se puede dar. Entonces el concepto de disidencia, vuelvo a decir, tiene el atractivo de mostrarnos esta idea de no estoy de acuerdo con, tiene una potencia crítica, interesante la potencia crítica, pero fíjense que si yo no la anclo, digo disidente del heterosis patriarcado, es peligrosa de tomarla en términos absolutos. Nosotros no queremos una sociedad con disidentes. Yo le veo una similitud por ahí con el término rebeldía. A veces habla de rebeldía en general sin especificar rebeldía qué. O hasta le puedo encontrar alguna similitud con el término revolución. Que la revolución es permanente o se termina volviendo conservadora también a la larga, si no es permanente, ¿no? Y es, ¿no? Un poco, no sé, el trotskismo habla de la revolución permanente, pero hay quienes dicen que toda revolución se termina volviendo conservadora, como pasó en la Revolución Cubana, etc. Entonces, bueno, también lo vinculo un poco a eso. Perfecto. ¿Alguien más quiere agregar algo? Métanse, anímense. Porque no creo que en sus comunidades de fe les haya ido tan fácilmente. Bueno, vamos a diferentes, y ahí podemos lanzar la discusión. En diferente, perdone por lo naif del dibujito, no soy un gran diseñador, como ven. La diferencia tiene, en distinción a la diversidad y a la disidencia, en que hay algo en común, necesitamos lo común, ¿no? Digamos, me voy a aparecer el Papa ahora, soy protestante, la casa en común, nadie se salva solo, o sea, la idea de lo común, bueno, acá son fideos, ahora, son fideos diferentes, ¿no? Yo prefiero de los que hay, los espagueti y los tirabuzoncitos estos, y los rulitos, el resto no me gustan. Bueno, es decir, la diferencia en contraste con la disidencia y en contraste con la diversidad es que mantiene que hay una desigualdad, porque no son iguales, esta clase de fideos entre sí no son iguales, pero tampoco son disidencia, porque están dentro de una misma clase. La idea es, obviamente, la discusión que se da acá es qué es aquello que nos permite la convivencia, qué es aquello que nos permite estar en comunidad, qué es aquello que nos permite seguir estando, en este caso, bajo un mismo universo, que sería el universo de los fideos. Porque nadie puede pensar un modelo religioso, que también es un modelo político, porque por política quiero... decir que no entiendo, por político no entiendo, por político entiendo modelos de regulación del convivir. O sea, uno puede tener un modelo de regulación del convivir monárquico, o socialista, o populista, o neoliberal, o nacional popular, bueno, o nacional popular, lo que ustedes quieran. Ahora,
nadie puede estar en el mundo y el modelo religioso implica eso, cómo construimos, siempre decimos la comunidad de hermanos y hermanas, y resulta que después algunos no somos tan hermanas y hermanos. Nos ha pasado. ¿Tá? Yo soy casado por civil y soy casado por iglesia. Yo me casé por iglesia, mi esposo es católico, yo soy protestante, y en aquel entonces hicimos el casamiento en la iglesia metodista con un cura católico, que le valió un buen reto de su obispo, que ya por su no es obispo, Rubén Frasia, del obispado de Avellaneda Lanús, y por la pastora Viviana Pinto de la iglesia metodista, que también le valió un reto por parte de la iglesia metodista, ¿no? Es decir, ser diferentes siempre implica un grado de conflictividad que no se borra, pero que no rompe la posibilidad ni quiere establecer un sistema de guetos, un sistema de absoluta disidencia. Porque la disidencia, como se señalaba Mauro, no puede ser un término relativo. No puede ser un término relativo. En realidad, somos diferentes y hay que bancarse que esa diferencia trae conflictos. El problema es cómo elaboramos esos conflictos. Después vamos a ver que hay varios modelos. Uno es el de la tolerancia, otro es el del reconocimiento, otro es el de la aceptación y otro es el de la no discriminación con justicia social. Son 4 modelos distintos para cómo pensar esa convivencia. Pero lo primero que tenemos que definirnos es, a muchos y a muchas de nosotros y nosotras, por nuestras orientaciones religiosas, por nuestras orientaciones políticas, por nuestra identidad sexogenérica, por nuestra orientación sexual, por nuestra apariencia física, nos tocó ocupar un lugar que fue de diversidad, de diferencia o de disidencia. Son lugares que claramente se construyen. Y cuando se construyen, interpelan de modo distinto. Yo en lo particular no utilizo disidencia ni diversidad, porque para mí diversidad borra el conflicto, y disidencia me establece una ruptura de puentes que yo no estoy dispuesto a aceptar. Porque hay lugares yo creo que todos los lugares tienen que ser disputados. Como en este caso lo que estamos haciendo nosotros es poniendo atención al campo de las comunidades de fe. ¿No? Es decir, cuando cada uno de nosotros o nosotras, dentro del ámbito de la fe, marcamos nuestra diferencia, tuvimos sobre nosotros muchísimos modelos, ¿no? Muchísimos modelos de cómo nos gestionaron. Yo lo que me pregunto, Flavi, es Sí. en algún punto, por ejemplo, cómo también a veces la comunidad te puede poner en alguno de los... te puede poner en un plano de disidente, cuando vos decís, bueno, yo no voy por el lado de la disidencia, ¿no? Pero a veces la comunidad te coloca en ese lugar. Sí. ¿No? ¿Y qué hacer con eso, entonces? Un poco también. ¿Te cagás peleando con todas y todo el mundo? ¿O te vas, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, son las opciones que, digamos, en ese punto somos absolutamente libres de hacer lo que querramos. En ese punto cada uno piensa qué tipo de cosa puede construir en el espacio que le tocó. Yo soy de origen católico, comencé en la iglesia de la Santa Cruz, en comunidades de base, la iglesia de base, era bárbaro, yo podía decir lo que quería. Ahora, cuando llevamos la idea de crear un grupo LGBT al interior de la iglesia, no nos permitieron. No nos permitieron. Nos pusieron en lugar de disidencia absoluta. Bueno, algunos siguieron y siguen estando allí, otros nos fuimos o seguimos otros caminos religiosos. Pero lo que yo quiero es que problematicemos esto. ¿Con qué concepto concepto entendido como paradigma nos ubicamos? En uno de diversidad, a mí me suena a poco, me suena a festejo los colores, y todos los colores son iguales porque son colores, y sabiendo que nosotros no somos lindos colores en nuestras comunidades de fe, en nuestras comunidades académicas, en nuestras comunidades, lo que fuera, artísticas o políticas. Somos diferencia. Ahora, si somos disidencia, nos estamos como encapsulando en un lugar, disidencia absoluta, ¿no, Mauro? Porque lo que decía Mauro es disidencia de, tiene razón. Si me pongo en un lugar de disidencia absoluta, estoy creando una isla para mí mismo, ¿no? Y ahí me acuerdo cuando le empezamos juicio a Monseñor Quarrachino en la década del 90, por unas declaraciones que había tenido, y Quarrachino dijo,
ellos quieren vivir una forma de vida especial, hay que darles una isla para que se vayan a vivir todos juntos. El que mejor contestó eso fue Charly García. Charly García lo que dijo, Guarrachino dice eso porque él quiere ser papa de esa isla. O sea, Charly la agarró así y se la mandó, y nosotros hacíamos un gran discurso homofóbico, bueno, usamos todas las de ustedes, él quiere ser papa de la isla. Sí, te agrego algo más, Flavio. Además le agregó, dijo, yo sé que puede sonar segregacionista, separatista, esto que estoy diciendo, pero de esta manera está borrando una mancha innoble en el rostro de la sociedad. Fuerte, fuerte, fuerte lo de Guarrachino. Tal cual, fuerte. Que Dios lo tenga en la gloria y no lo suelte, ¿no? Que lo tenga bien agarradito. Bueno, no sé el resto. Queremos escuchar voces, porque me aburro de escucharme a mí mismo. Y yo personalmente, las veces que presenté una diferencia en alguna comunidad, se terminó volviendo en disidencia. Por ejemplo, no en la actual, pero en las iglesias que he estado, cuando se marcaba una diferencia, que era una diferencia notable, por ejemplo, una cuestión teológica, y eso ya se volvió una disidencia. Pasaba de ser, opinamos distinto, a che, vos estás mal, ¿entendés? Esto no somos diferentes, vos estás mal, y tenés que entenderlo. Y bueno, nada, eventualmente te dejan de llamar y esos tipos de lugares, y lo que querés hacer es separarte. O sea, no hay como... Siento que cuando estás ese punto... Sí, ahí lo que dice Facu es cierto, y te pone en lugar de disidencia, ¿no? Te pone en lugar horrible. Ahí Marco Sánchez Flor te manda un beso, dice que te admira. Pero decíselo, Marcos. Me salió el cholulo de adentro. Pero decíselo directamente. Si la tenés ahí para hablar con ella. Que estoy frente a Flor de la B. Flor, no sé cómo es. Me pongo nervioso. Mirá cómo estoy temblando ahora. Un gustazo verla, que esté acá participando. Para mí es un referente, un orgullo. La sigo de siempre. Muchas gracias. Sigo de siempre y es un honor que me salude y que me diga una palabra. Ya saco la cámara porque me voy a... Muchas gracias, gracias. Para mí es un placer. Agradezco a Flavio que me haya invitado, y la verdad que estoy escuchando atentamente porque primero no tenía bien en claro de qué se trataba, ahora pude comprender un poco más. Todo al principio me lo perdí porque no tengo buena señal donde estoy, pero es interesante porque nunca lo había analizado de esta manera como lo estaba exponiendo. Creo que a nosotras ahora, o a nosotros en general, me parece que nos están colocando en el lugar de disidencia. Yo no lo entendía, no lo analizaba desde ese lugar, pero ahora sí comprendo. Creo que hay una gran parte de la sociedad que nos quiere poner en ese lugar, nos quiere poner en el lugar de disidentes, y también que ahora, por lo que veo, también es peligroso porque te aísla, porque te pone en ese lugar donde estás absolutamente solo, sola. Entonces me parece que lo interesante, esto de lo de diferente, imagínate que yo hice una obra en la calle Corrientes, se llamó Diferente, la hizo Gerardo Sofovich, y ahora digo, qué fuerte que para ese momento que haya puesto una vedette, ¿entendés? Digo, con ese nombre, una vedette trans, viste, en ese momento, era muy, yo en ese momento no dimensionaba, pero digo, qué mensaje tan poderoso, ¿no? Y creo que sí, que es todo interesante. Yo la verdad que con la fe no tuve tanto contacto con lo religioso ni con el catolicismo. Sí, desde muy chica después no creí que me acompañaran porque si nos hacen ver como personas enfermas, si nos hacen ver como que estamos mal, si nos hacen ver como demonios, no sentía que tenía que... No encontraba nada que me diera paz o que me quisiera acercar a ellos, ¿entienden? Entonces por eso nunca sentí que perteneciera a ningún tipo de religión, nada ni el cabala, nada me, viste, porque siempre cuando trataba de quizás involucrarme o quizás escuchaba, siempre terminaba en la misma, terminaba en que éramos enfermos, terminabas en que estabas mal, en que claramente algo siempre era, estás pagando algo, ¿me entendés? Sos así porque estás en tu otra vida, bueno, estás pagando. Siempre me pregunté, entonces, ¿por qué para las religiones está mal? ¿Por qué está mal lo nuestro? ¿Y por qué está bien lo de ellos? ¿Quién dijo que está bien lo de ustedes? ¿Por qué? Son preguntas que yo me hago.
¿Por qué está mal mi mundo? ¿Por qué está mal como soy? ¿Por qué tendría que estar pagando algo? Soy. No veo nada de malo en ser, porque durante años me hicieron ver que estaba mal lo que yo era. Imagínate que yo en el 90 estaba en la secundaria y la homosexualidad todavía está vista como una enfermedad. Y la peor, porque no solamente la homosexualidad, sino ser transgénero está visto directamente como algo, como lo peor, como un enfermo mental. Entonces, no es menor. No me parece que sea menor cuando, atando cabos de las diferentes cosas que estaban diciendo, cuando cuando entras a un lugar y a vos, por ejemplo, que no te dejaban ir con alumnos cuando los padres decían, no, pero es gay. Claro, porque está asociado a algo negativo, porque está asociado a que estábamos enfermos. ¿Entendés? Pero eso fue hasta el 90, no hace 1000 años, hace nada. Entonces, cambiar esa estructura social, cambiar esa estructura cultural negativa sobre las identidades gay, homosexuales, lesbianas, trans, va a ser difícil, y es difícil, y va a ser muy complicado, porque lamentablemente no hace mucho nos trataban de enfermos, entonces, y todavía sigue pasando, porque a pesar de las leyes y a pesar de las cosas que hemos adquirido, que es maravilloso porque son plataformas y son herramientas que sirven, estamos mal, estamos muy mal, porque de verdad siguen pasando cosas. Encontraron a Santiago muerto, a este chico siguen violando su identidad porque ponen su nombre, ¿entendés? Un nombre que no lo identifica, entonces los medios siguen contribuyendo con esta violencia, porque hablamos de violencia y decimos qué pasa con los femicidios, y bueno, pero si los medios de comunicación siguen reproduciendo mensajes de odio y siguen contribuyendo a esta violencia, entonces hay muchas cosas que nos tenemos que empezar a replantear como sociedad. Digo, ¿qué tenemos que cambiar? Porque, hablamos de violencia, hablamos de femicidios y nos asustamos, pero después no hacemos nada para intentar cambiar o para decir, bueno, la televisión o los medios de comunicación necesitan un manual de perspectiva de género de manera urgente. Se debería empezar. ¿Qué pasa con la ley Micaela? ¿Qué pasa con los jueces? ¿Qué pasa que nadie se plantea? ¿Por qué siguen viviendo? ¿Por qué sigue habiendo este privilegio patriarcal para ciertas personas o para cierto sector? Entonces, son muchas cosas, dije. Bien. Bueno, es una alegría que estés, Flor, porque vos, como te estás construyendo como una gran referente del espacio, que sepas que dentro de las comunidades de fe hay un gran movimiento. Hay que hacerle llegar algún libro de Juan 1.1 a Flor. Hay grandes movimientos por abajo de las iglesias. Esto es solo una expresión, digamos, de que nos estamos juntando y estamos leyendo las teologías queer, las teologías contextuales, las teologías LGBT, que releen la palabra desde otra perspectiva y que van produciendo algo que necesitamos, que es releer el mensaje del Evangelio de una perspectiva de hermandad y liberación, ¿no? Y ahí nos hemos encontrado con que los curas dicen cosas que en la Biblia no están, o los pastores. Obvio. Pero eso es claro. Ellos se adueñaron de la palabra, se adueñaron y la llevaron al binarismo y la llevaron, tiraron arena para su costal, pero ¿quién? Incomprobable. Eso es claramente, es incomprobable, y sobre todo cuando vos te pones a estudiar un poco de historia, te pones a estudiar un poco el pasado, y las cosas, y cómo la gente, cómo se relacionaban, y cómo estaba todo tan naturalizado. Claramente no era como lo cuentan. Y es así, entonces eso está clarísimo que no es así. Tal cual, tal cual. Yo creo que con lo que dice Flor, esto de que cuando arrancó, como que no encontraba un lugar, y a mí por mucho tiempo me pasó decir, obvio que no quieren saber nada con la fe, si todo el tiempo la idea de, por ejemplo, un cristiano gay es inconcebible. O sea, y hasta ahora yo lo sigo viendo. Yo he oído discusiones como, no, entonces no es cristiano, es gay. No existe eso. O sea, es como, es como fuera de todas posibilidades. O sea, puede ser pecador y cristiano, un cristiano pecador, pero no puede ser un cristiano gay. ¿Entendés? Porque eso trae un montón de implicancias. Y eso a mí me apena mucho. Porque pienso en, por ahí, ¿cuántas personas tenemos cuando vamos creciendo algún vestigio de fe? ¿No? Algo que te lleve a creer en algo más. Y que ya de por sí vengan y te digan, si vos querés formar parte de todo esto,
tenés que dejar de ser lo que sos. Y bueno, yo pienso que no hay lógica para mí en ese mundo. Entonces, cuando a mí me pasó que yo desconstruí, aprendí un montón de cosas de teología, y entendí que esa imagen fue tan instalada que se cree que es la única. Y a mí me pasa que me da pena, porque por ahí misma gente gay que tiene fe, y que por ahí le gustaría tener una fe cristiana, no se acerca a eso y prueba otras cosas o directamente va al ateísmo, por esta sensación de que tienen de que no hay otra cosa salvo eso, que eso es lo único que existe. Y en realidad a mí me apena un montón, porque no es así. Es lo que más se conoce, es como la voz que se impuso, pero en realidad no es la única. Y hasta de hecho a mí lo que me duele más todavía es esto de que creo que es la voz de todas las voces que hay, la que se impuso y la que más equivocada está. Porque si vos vas a lo que son los argumentos sólidos de lo que fundamentan, están llenos de equivocaciones. O sea, en lo que es lo teológico, lo hermenéutico, todo, o sea, todos los pilares que tienen para apoyarse en lo que dicen, son todos errores. Todos errores. Y nada, eso me parece, de todo también, es como, no sé, lo más triste, porque de última, si vos me decís que el cristianismo en el fondo es una religión de mierda, con fundamento, bueno, te lo acepto, yo te acepto. Pero después de estudiar te das cuenta que no. O sea, te das cuenta que lo que plantea el cristianismo, primero, bueno, que no es una religión, sino es como una vivencia. Y segundo, que todo esto que la gente piensa que es el cristianismo, en realidad no lo es. Yo siempre digo que a mí me apena esto de que antes a los cristianos se lo conocieran por lo que hacían, por el amor al prójimo, y ahora vos al cristiano lo identificás por lo que no hace. Porque no toma, porque no coge, porque no sale a bailar. ¿Entendés? Yo, ¿en qué punto pasa eso? De que pasamos a ser reconocidos por lo que hacíamos, por el amor al prójimo, a por lo que nos prohibimos a nosotros mismos. Yo tomo... Ay, perdón. Ana, dale. Sí, se me fueron ocurriendo un montón de cosas, no me voy a acordar de todo. Bueno, primero se me quedó muy ahí rebotando la pregunta esta de Florencia de por qué siempre nos dicen que somos enfermos, por qué. Y yo creo que la respuesta es que porque las religiones, para mí, ¿no? No, que yo no tengo fundamentos teóricos para responderlo, pero lo que yo pienso es que las religiones, las grandes, sobre todo el cristianismo, son religiones que se aliaron con el poder y se usaron como estructuras opresoras, ¿no? Estructuras que definen reglas, que definen la normalidad, ¿no? Entonces, cualquier persona que entraba ahí tenía que adecuarse a esas normas, exigían una adecuación. Y me parece que nos pasó a todos, obviamente mucho más, de manera más notoria con las personas del colectivo, pero creo que es una estructura normalizadora, digamos, como por excelencia, las religiones. Eso creo. Y después pensaba con esto de como que de la diversidad. Yo entré re tarde a la charla, así que me perdí las dos primeras definiciones, pero creo que la palabra diversidad es como, claro, como un poco tibia, ¿no? Como que evita el conflicto. Y evita como reconocer que la diferencia existe y que es buena. Y que bueno, que justamente esto de la diferencia es buscar también un punto en común. Y pensaba algo que lo vengo repitiendo un montón, pero porque es como que es mi proceso ahora de transformación de mi cabeza, esto de empezar a leer la realidad desde el paradigma de lo complejo, ¿no? Desde el decir, bueno, no somos A o B, no es que yo estoy en esta vereda y vos estás en la de enfrente, sino que tenemos puntos en común, tenemos diferencias, pero también somos lo mismo, o sea, como que conviven las dos cosas, ¿no? Conviven los puntos en común y conviven las diferencias. Y de eso hay que nutrirse, no separarse más, no como pelear por lo que quiere uno o también pensando en la amenaza que uno siente cuando se enfrenta a algo diferente, ¿no? Que también eso tiene que ver con la segregación, con la discriminación, que siempre uno
o un grupo se siente amenazado cuando se tiene que enfrentar a algo que es distinto. Entonces, siente amenazada su propia identidad, ¿no? Su propia estructura. Entonces, esto siempre tiende a generar una reacción de rechazo. Y creo que es el momento de la humanidad que estamos transitando, el momento donde nos toca superar eso. Y empezar a nutrirnos como tenemos que nutrirnos de los tipos de alimentos, nos tenemos que nutrir de los grupos se tienen que nutrir de todas las características humanas y de todas las habilidades para crecer y también para aliarnos como sociedad y terminar como destruyendo a los poderes opresores. Sí, yo una cosa quería, Flavio, comentar con relación a toda la palabra diversidad. A mí me gusta, es una palabra que yo la utilizo, sin embargo sí hay que evitar caer en un riesgo, ¿no? Con el uso de esa palabra. Y yo recuerdo, por ejemplo, y lo relaciona a esto, una vez, si mal no recuerdo, fue una campaña del gobierno de la ciudad que decía algo así como la heterosexualidad forma parte de la diversidad sexual. Y eso fue muy criticado de las organizaciones LGBTIQ+, porque como que tendía a dejar de problematizar sobre los colectivos históricamente vulnerados. Y hablaba como desde un lugar de una igualdad ficticia, sin reconocer que hay una desigualdad en el punto de partida y que es necesario aplicar políticas de acción afirmativa o de acción positiva para corregir esas desigualdades. Entonces, eso, ¿no? Me parece que a veces, y ahí daba un concepto de diversidad medio lavado, en ese sentido, que te daba pie a que después aparezcan las personas que dicen, bueno, entonces también hay que hacer la marcha al orgullo heterosexual, que es como que te dicen, bueno, hagamos marchas por los derechos de los blancos, ¿viste? También, porque ya es como los afro hacen marchas por los derechos de los afro, y es todo un disparate, pero que está eso, porque cada tanto muchas personas te dicen, ¿y por qué el día del orgullo LGBT si yo no siento orgullo de ser heterosexual? Es la típica chicana, desconociendo esa desigualdad en el origen y el ser un colectivo históricamente vulnerado, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que se corre a veces con esa cuestión lavada de la diversidad sin problematizar sobre las vulneraciones. Y retomando lo que decía Ana, yo creo que uno de los desafíos, y sobre todo uno de los grandes desafíos de las comunidades de fe es, hoy todo nos lleva a encerrarnos, y no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con el sistema político dominante, el individualismo, el egoísmo, y la dificultad de poder construir comunión en la diferencia, porque siempre vamos a encontrar con diferencias en las construcciones comunitarias, ¿no? Y las construcciones comunitarias de fe, políticas, culturales, sociales, están siendo bastardeadas, ¿no? Porque prefieren que haya gente en su casa guardada a través de internet y no creando las posibilidades de comunidad. Y ahí yo creo que las comunidades de fe tienen mucho para aportar, porque si algo se ha discutido, y se ha discutido en términos de la historia bíblica o los biblistas, es cómo a partir de las diferencias, se podían construir esas comunidades para resistir la opresión, porque el estar solo, el individualismo, es el triunfo del neoliberalismo, del neoconservadurismo, del discurso más horrible de la derecha, que es el que nos aplasta, ¿no? Que está teniendo tanta fuerza. Y lo peor es ver a nuestras dirigencias eclesiales prenderse a ese discurso, ¿no? Los distintos encuentros que estamos haciendo los lunes con Colombia, con Chile, que hace Hernán a través del Instagram Live, con Alvin Góngora, con la ecofeminista de Chile, veíamos eso, cómo construir, hoy el desafío es construir comunidades, ¿no? De fe, política, social. De última son todas comunidades de fe, porque alrededor de la política también hay fe. La fe es ese salto cognoscitivo que todos damos, digamos, ¿no? Es imposible quitarlo. Así que me quedo con eso que decía Ana, que hoy hablar de la diferencia es también hablar de la comunidad, digamos, que es aquello que nos está... ¿cómo hacemos, lo que le hace es, cómo hacemos para formar comunidades? ¿Cómo enfrentar al neoliberalismo arrasador que nos quiere encerradas en casa, ¿no? ¿Vos querés decir algo, Hernán y Ana? Sí, no. Dale, Ana. No, perdón. No, es que me acordé justo algo por lo que dijo Flavio, que también le quería decir a Florencia, que esto de que es cortito, es muy común confundir religión con espiritualidad o con la conexión que uno puede tener con un ser superior, ¿no? Con Dios. Claro, sí, ya lo creo.
¿Cómo? Sí, coincido. Claro, que muchas veces las instituciones, bueno, muchas no, durante toda la historia de la humanidad, las instituciones generaron, o sea, se mandaron una gran cagada en este sentido, porque para mí la espiritualidad del ser humano es algo inherente al ser humano, a la naturaleza del ser humano. Y por este tema de que cuando uno, para conectar con la espiritualidad, buscaba ayuda en una institución religiosa, después se obturaba esa posibilidad de acceder a Dios, ¿no? O bueno, o al Dios en que cada uno crea, pero bueno, nada, es bastante terrible y creo que Es también que eso es lo peligroso. Para mí, eso es lo más peligroso, sí. porque lamentablemente hay muchos niñes que lamentablemente lo necesitan acercarse, necesitan creer. Entonces, no todas las personas tienen la fortaleza para darse cuenta o buscar en su espiritualidad, o buscar en la deidad que más desee. Me parece que lo preocupante tiene que ver con eso, tiene que ver con las infancias, tiene que ver con la gente, con los que están desprotegidos, con los que están en los pueblos, con los que están, que conviven con esas instituciones, que sus vidas fueron formadas sobre esas instituciones y sobre esas creencias. Entonces, eso es lo preocupante. También hablemos de las infancias, porque la verdad que me perdí porque en un momento se me cortó la señal, pero me parece que, digo, hay algo que sucede, digo, yo que soy trans desde que tengo 17 años, y lo difícil que fue transitar la vida para mí, lo difícil que fue insertarme en el mundo y en la sociedad, hoy para mí sigue sucediendo, y nos siguen mirando mal, y nos siguen mirando como disidencias, porque lamentablemente no lo cree que existe. Porque sigue habiendo ciertos parámetros de belleza, por llamarlo de alguna manera, que tenemos que entrar en cierto canon. Entonces, si salís de esa norma, si salís de ese binarismo trans, travesti, es como que no encajás también en la sociedad. Entonces, igual te sigue mirando si hay una travesti en una verdulería. Y no, me parece que estamos en el 2021 ya. Esas cosas no deberían suceder, pero lamentablemente hay algo que pasa, que no se está, que no funciona. Primero hablemos de ESI, hablamos de la derecha, estaban hablando de un montón de cosas, que todo tiene que ver con esto, tiene que ver de invisibilizar todavía un colectivo que estamos hace muchísimo tiempo y que seguimos siendo negadas, y seguimos siendo invisibilizadas, porque la verdad que es algo que sucede. Yo hablo desde mi absoluto lugar de privilegio, porque a mí me dicen señora, la gente me quiere, me abraza cuando se podía, me llenaban de afecto, pero no es lo que les sucede en general a mis compañeras, y es algo que a mí, como mamá travesti, me preocupa porque, digo, yo cuando empecé hace más de 25 años, dije, bueno, yo creía que en esta instancia iba a ser diferente la Argentina, íbamos a hablar de otras cosas, y iba a haber una supuesta, un abrazo que no existe aún. Y lo siento bastante lejano, tengo que ser bastante pesimista a pesar de que de muchas cosas que hemos logrado, me parece que estamos mal en ese aspecto. Agustín, pido la palabra. Perdón, ¿cómo Sí. están? Bueno, antes que nada, muchas gracias por recibirme acá, me gustó bastante, pero nada, bueno, les quería pedir disculpas que tengo que retirarme para ir a trabajar. Hay que trabajar. Sí, no queda otra. Hay que ganarse. No queda otra. Tranquilo, Anda ahora a laburar que viene mi nieto en camino, guacho. Sí. Además, vamos a presentar una cosa más y ya terminamos, porque se va haciendo largo y todo el mundo tiene Che, una cosita, Flavio, me parece que nos estamos metiendo justo en digo, ¿por qué empezamos estas mateadas? Sí. Y que tiene que ver con cómo se conforma la mesa que plantea Jesús, ¿no? Y me parece que estos tres términos, diversos, diferentes o disidentes, empiezan a hablar de cómo es esa mesa y quiénes entran y quiénes salen de esa mesa y quién la regula. Y cómo la comunidad de fe o va a empezar a limitar quiénes se sientan y quiénes son parte, o va a empezar a buscar tablones para que se sumen más personas. Ahora, también creo que nos sobran datos históricos en lo que podemos llamar la historia universal de la Iglesia, donde se ha expulsado a los verdaderos dueños de la mesa y a las verdaderas dueñas de la mesa, ¿no?
y se los ha ido corriendo y se los ha ido desdibujando. Desde borrarle la esposa a Dios, y en Reyes ahí borrar a Gerard, le quitamos la esposa y que sea un macho ahí cabrío, ¿no?, al frente de la religión, hasta las relaciones amorosas que ha entablado Jesús y ese amor tan particular que ha tenido por sus amigos más cercanos, sus amigas más cercanas, y todo el tiempo vamos como tanteando cómo podemos ir segregando y desarmando la mesa. Ahora, si empezamos a aceptar la diferencia, que me viene a mí la mesa de la última cena, pero me gusta más la de Capanga, ¿viste? Que está buenísima esa, está la del asado, ¿no? No hay mujeres ahí, me parece, ¿eh? De esa foto no hay mujeres. Está medio machista, pero está buena. Es un asado de domingo después del fútbol, sí. Totalmente. Se me ocurre que ahí está el nudo de la cuestión de cómo hacemos una sola fe, que es un principio luterano, protestante, la sola fe inclusiva. Recuperar la mesa para sus verdaderos dueños y dueñas. Ahora, esto no es, vení que yo te admito y entonces te dejo pasar y entonces ahora formas parte. Ya, hay que tomar por asalto esa mesa que siempre fue propiedad de quienes fueron expulsados, digamos. No hay forma de que esto ocurra sin sacudones. Y los sacudones sin duda se van a dar. Lo disidente te va a correr de la discusión. Lo diverso te va a poner en un lugar, bueno, acá no pasó nada, estamos todos otra vez en el mismo lugar. Ahora, lo diferente va a ser que nos empecemos a aceptar unas a otros y nos empecemos a encontrar en la común unión de esa mesa que nos reúne con fe, digamos, en diferentes expresiones. Agustín, andate sin culpa. Agustín está lleno de culpa. Apagá sin culpa, nosotros no somos protestantes, la culpa nos pasa muy por arriba. Bueno, si quieren ponemos andá tranquila a trabajar, Agustín. Ponemos, bueno, si quieren, la otra filmina y ahí dejamos para otra materia para la semana que viene, que es esto de aceptación. ¿Querés ponerla? Y lo dejamos como planteado. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos entonces. Chao, Agustín, andá a laburar. Hasta luego. Grande a vos. Chao. Bueno, pasalo, desiguales pasalo, porque después vamos a volver. Bueno, con esto queríamos cerrar la materia de hoy, ¿no? ¿Cuáles son los modelos que se nos ha propuesto a lo largo de la historia de cómo relacionarnos con eso otro, otra, otre? Y acá hay estos términos que parecen sueltos, son en realidad paradigmas que fueron discutidos en convenciones internacionales, subregionales, en la teoría política. Primero fue la tolerancia, después fue la aceptación, después fue el reconocimiento, y hoy se está hablando muy tímidamente de un nuevo paradigma que es el de la no discriminación y justicia social, ¿no? Que alguno dirá, ¿qué tiene que ver la justicia social ahí? Bueno, nuestra idea es dejarles un poco picando para que la próxima materia se puedan enganchar, pero para contar muy por arriba, la tolerancia surge en el ámbito de las luchas religiosas después de la Declaración de Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, luego vino el de aceptación, hoy se utiliza el de reconocimiento, pero yo les quiero dejar esta duda, y el de no discriminación es un paradigma que se está discutiendo ahora. ¿A alguien le gusta decir yo te tolero o decir yo soy tolerado? No. ¿A alguien le gusta decir yo te acepto, yo soy aceptado? Odio. Odio. No. ¿Opiniones? No, que si me decís eso, yo me siento fuera de lugar. Sí, yo asocio, por ejemplo, el tolerar al tolerar algo feo, ¿no? Yo tolero el frío, por ejemplo. Entonces, ay, sí. De lado es como que sí, lo viste. No, es preferible más hablar de diálogo y de no discriminación, de no violencia, que hablar de tolerancia. Bueno, van a ver que a veces inconscientemente utilizamos el concepto de tolerancia ya por partes desapareció. Odio la palabra tolerancia, me parece. Es horrible, porque tolerar es como muy te pongo en ese rinconcito, sí. Seguís siendo siempre horrible. Pero la palabra aceptación también es fea, porque mi pregunta es, ¿quién sos vos para aceptarme? Para aceptarme, tal cual.
No, ¿quién sos vos para aceptarme? O sea, ¿quién te dio ese lugar de juez o jueza o juece para decir yo te acepto? Los paradigmas de la aceptación, lo mismo que la tolerancia, jerarquizan. Nos ponen en lugar de el que puede. Inferior. Claro, lugar inferior y superior. Ahora, el reconocimiento hay que, valga la redundancia, reconocerle, aunque a mí tampoco me gusta mucho, que cuando yo reconozco algo, yo en mí produzco algún movimiento subjetivo. Por eso digo, no hay disidencia, sino diferencia. Cuando somos reconocidos, las leyes nos reconocen los derechos. Como decía Flor, reconocidos están en la letra, más en los hechos, tenemos un largo trecho, digamos, ¿no? Entonces, el reconocimiento implica un movimiento de mi propia subjetividad hacia el otro, Pero mi pregunta es, ¿por qué yo tengo que ser reconocido? ¿Qué tengo que esperar? ¿Que venga la ciencia a decir? Les voy a contar un hecho que me pasó en la comunidad de fe, en la Asamblea Nacional Metodista, donde una comunidad de fe de Santa Fe decía, ustedes tienen que demostrar que son naturalmente así para que podamos aceptarlos. ¿Qué te traigo? Un análisis de sangre, ¿no? No sabía que, obviamente, era la voz, la melaza te daba para el orto encima, ¿no? Se me ocurre decir, uno bueno, tira acá, con no me entiende la lengua porque digo, bueno. Todo. Sí. Claro, o sea, tienen que demostrar que son necesariamente así por naturaleza para... No, a ver, yo no quiero tu aceptación, no quiero tu reconocimiento, no quiero menos tu tolerancia. Y ahí pasamos a algo que vamos a dejar picando, que es no discriminación y justicia social, que es lo que se discute hoy. ¿No? Pero queremos dejar picándolo y liberarlos porque son las 5:15 de la tarde. Me acordé de una cosa, hubo un proyecto, un plan, creo, del Estado para atender a personas trans en situación de violencia que se llamaba Reconocer y Reparar. Justo se me vino a la memoria eso. Por ahí la reparación, en el sentido de parte del Estado, sí, por ahí parece un poco más piola. Sí, eso es cierto. O un programa que llevó Loana en su momento, Loana Berkins, que se llamaba Construyendo Ciudad Travesti, conjuntamente con Diana Mafia. Lo llevamos en el año 98. Fue un programa que se llamaba Construir Ciudadanía. Pero nunca hablábamos de aceptación, ni de tolerancia, olvídense. Pero la palabra aceptación solemos usarla. De hecho, Hernán la usó recién. No quiero retarte, pero no, porque está muy metido. Está reinstalada. Yo acepto a los judíos, yo acepto a los negros. También, yo acepto a los negros. Claro, yo no tengo problema, ¿no? Tengo un amigo tal, ¿viste? Me suena eso. Bueno, que cuando estaban revisando las palabras de tolero y eso, yo pensaba, si una pareja me dice yo te tolero, y ¿entendés? O te acepto así como sos, medio pelotudo, y también es como que no sé si me gusta tanto. No sé si son cosas que deberías tener que aclarar, ¿viste? O sea, por ejemplo, lo de reconocimiento que vos decías, yo creo que depende del lugar, porque reconocer, para mí, desde una postura del desconocimiento, es como, me doy cuenta que hay algo ahí que antes no vi. Ahora, si viene de un lado de, yo te voy a reconocer cuando me des algo para que te reconozca, y ahí sí es una cagada. ¿Entendés? Ahora, si viene del... Porque yo también en muchas cosas reconocí, así como de ese lugar, cosas que nunca pensé o que nunca las vi, los pude reconocer y decir, mirá, estaba re equivocado, ¿entendés? Pero yo creo que es distinto cuando viene de ese lado de el no aceptar al otro, ¿entendés? De, no te voy a reconocer, que lo uso como un arma, que no es mostrar que yo estaba mal y reconocer, sino... hasta acá te marco la puerta. Después no me pida más de eso. Bien, tiene ruido y lo vamos a dejar acá para contar el domingo que viene con una anécdota. A mí se me toca, como bicho raro, me mandaron a un neonazi, que trabajaba en un programa antidiscriminatorio, me mandan a un neonazi a hacer la probation. Un neonazi que había sido detenido por haber fajado con otros neonazis a un chico judío en Belgrano. Fue muy famoso en los 90 en un locutorio. Me mandan al neonazi que estaba más fuerte que patada de allanamiento, así que estábamos gays y mujeres muertos por el neonazi. Hay que decirlo, ¿no? Estaba más fuerte que 2 patadas de allanamiento.
Pero era un neonazi el chabón. Entonces yo decía, ¿cómo hago? Y entonces ahí me agarró el punitivismo. ¿En qué consistía? Lo mandé a tomar nota de un encuentro de la DAIA, de un encuentro en aquel momento, una reunión de ATA, un encuentro. El pibe me hacía unos informes preciosos, sin falta de ortografía, con sus acentos, porque el tipo reconocía. Y se terminaba la probation, y yo no había logrado que ese pibe moviera un milímetro de su posición neonazi. Se iba a ir de esa probation siendo tan neonazi como entró. Entonces se me ocurrió algo. Mi equipo estaba formado por una compañera de Diaguita Calchaquí, la doctora Mariela Flores, Ariel Dorfman, el apellido ya lo delata, militante judío, Mercedes Monjaime, que es lesbiana y persona con discapacidad, Inés, que era una compañía condroplástica o de baja talla, y Patricia Gómez, que es una chica afro. Entonces yo digo, algo tenemos que hacer para que este pibe se le produzca algún clic. Entonces nos reunimos en una oficinita mía, que le decíamos la unidad básica, porque era muy chiquitita, estábamos todos dentro. Le digo, bueno, a ver, ¿ustedes qué discriminan? A ver, yo no les creo nada. Yo cuando los contraté, yo sé que ustedes en el fondo discriminan algo. Y empezó mi amigo Ariel Dorfman. Yo tengo problema con los putos. Y yo le dije, yo soy puta, Ariel. Entonces la chica indígena dice, yo siempre tuve dudas de los judíos. No, bueno, salieron monstruosidades, pero con esto, ¿a qué va? Que dentro de cada uno de nosotros hay instancias discriminatorias, digamos, porque básicamente nos constituimos en lo que somos a partir de un montón de decir, no soy esto porque no soy esto porque no soy esto, y para hacer esto tengo que tener esto y esto, y ahí está como cierta trampa que hay que tener cuidado, digamos, ¿no? Y pasó algo interesante, lloró. Esto es para una novela, y el neonazi lloró, ¿no? El neonazi lloró. Digamos, no se hizo zurdo, no se hizo comunista, pero me parece que fue el único, ese momento que nosotros logramos como la comunión, y todos yo también, no voy a decir con quién tengo problemas, porque esto decilo, Flavio, decilo. Lo sabemos. Decilo que lo sabemos. Ante grabación esta no habla, pero yo también tengo algunos problemas de relación con un grupo étnico, y lo dije abiertamente, pero me parece que hay un punto donde también nosotros y nosotres tenemos que ser capaces de saber que eso nos habita. Eso nos habita, ese poder horrible nos habita, y no nos habita como un mal natural, ni como algo ahistórico de la naturaleza humana. Nos habita porque pertenecemos a esta estructura social, política, económica, y que cuando construimos nuestra subjetividad, la construimos en base a rechazos, ¿no? Y hay muchos rechazos que tienen que ver con el género, con la clase, con la etnia, con la apariencia personal, etcétera, etcétera. Eso es algo que cada uno hablará con su psicólogo, por favor aquí no, porque tenemos que empezar. Bueno, la idea de las mateadas es esto, juntarse 1 hora y media, ya se compró 1 hora y media para no cansarles y animarles a que el próximo domingo, Hernán? Próximo domingo, misma hora. El próximo domingo a las 18 nos enganchemos, veríamos los modelos, los vamos a desarrollar, cuándo surge tolerancia, cuándo aceptación, cuándo reconocimiento, cuándo no discriminación. Desarrollamos un poquito, tenemos un video y bueno, y sepan que nada, acá estamos. En el mundo de la fe también se está moviendo. Marcos estaba mostrando algo. No sé, Marcos, ¿querés? Marcos. No, estaba mostrando que tomé nota de lo que voy a ver para el próximo domingo. Y bueno, ya que me piden acá el fundador de la... Me dice, mandá el chivo de la página. Ay, pero no se ve, no sé. ¿Qué dice? Fundación Otras Ovejas. Fundación.ovejas.org. Muy bien, ahí tenemos un grupo hermano de fe. Tal cual. Las Otras Ovejas. Gracias. Bueno, gente, gracias por haber estado. Gracias, Flor, por meterte. Gracias por la invitación. Gracias, Flor. Gracias. Buena semana, que estén bien. Estamos viendo. Igualmente para todos. Nos vemos. Buena semana para todos. Gracias. Chao. Nos encontramos.